Gálatas capítulo 4. Vamos a leer los versos 4 al 7. Gálatas capítulo 4, los versos 4 al 7. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la palabra del Espíritu, la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Rogamos, Padre, que nos des gracia para que podamos entenderla adecuadamente, compartirla exactamente, recibirla y aplicarla personalmente. Te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, que tu palabra sea usada para tu gloria, por tu Espíritu en nuestros corazones, que, como dice la Escritura, tú que has llamado la luz desde las tinieblas, ilumines el corazón para el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Jesús narró una parábola al final de su ministerio y contó la historia de un hombre que tenía una gran propiedad. Un hombre que había comprado una viña, es decir, un terreno sembrado de uvas. Había cercado el terreno, había construido una torre y después de todos esos preparativos arrendó el lugar a otras personas. Después de un tiempo, sigue diciendo la parábola, el Señor mandó a su siervo a buscar el producto, los beneficios de aquel terreno, de aquel campo cultivado. Y lo que pasó fue que estos arrendatarios, que eran hombres malvados, golpearon, hirieron y mataron al siervo. Luego mandó otro siervo, dice Jesús en su parábola, y le hicieron la misma cosa. Al final, entonces, el Señor decidió mandar a su propio hijo pensando que iban a respetarlo, pero a él le hicieron otro tanto. Esta parábola ilustra realmente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha enviado a sus siervos, los profetas, para proclamar la palabra, el mensaje, para llamar a la gente al arrepentimiento, para llamar a los hombres a volverse hacia Dios. Pero dice también la Biblia que tras haber enviado a los profetas y haber enviado a los hombres que proclamaron la palabra, finalmente Dios envió a su Hijo. El autor de los Hebreos, capítulo 1, en el primer verso, lo sintetiza diciendo: Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo.
Y de eso se trata este pasaje. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo. De eso se trata la Navidad. La Navidad es la encarnación del Hijo de Dios. La Navidad es, en las palabras del apóstol Juan, la encarnación del Verbo. La Navidad que estamos celebrando en estos días es, en resumen, lo que dice este pasaje, que Dios envió a su Hijo. Así que en este día, esta tarde, quiero invitarles a considerar esta declaración. Dios envió a su Hijo. Y quiero invitarles a considerarla a la luz de estos versículos y a pensar qué es lo que dice la palabra de Dios en este lugar acerca de esta tremenda, importante y vital verdad que nos atañe y que tiene que ver con todos nosotros. Dios envió a su Hijo. ¿Qué es lo que dice la Biblia en este lugar acerca de esta verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en este lugar acerca de esta gran declaración? Bueno, en primer término, la Biblia muestra en este pasaje y realmente en toda esta carta, la Biblia muestra la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Y la razón por la cual Dios envió a su Hijo tiene que ver con el cumplimiento de la promesa. En este mismo pasaje, en los versículos anteriores, en el capítulo 3, versículo 29, dice la Biblia: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos de la promesa. En el capítulo 3, versículo 18, dice, habla de nuevo de la promesa cuando dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En resumen, lo que dice la Biblia es que Dios envió a su Hijo para cumplir la promesa. Desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, nos encontramos con la promesa que Dios hizo de un Redentor. En el capítulo 3, verso 16 de Génesis, la Biblia habla acerca de la simiente de la mujer que habría de aplastar a la simiente de la serpiente, en lo que algunos llaman el protoevangelio, el evangelio primitivo, la promesa de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 49, en el verso 10, la palabra promete diciendo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Desde muy temprano en la profecía bíblica, Dios promete la redención. En el capítulo 12, verso 3 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las gentes, toda la gente de la tierra, en ti serán benditas todos los pueblos de la tierra. Y la Biblia dice que el cumplimiento de esa promesa se halla en Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, desde tiempos lejanos, Dios había prometido el advenimiento de un Mesías, de la raíz de David, el renuevo que habría de brotar y que habría de ser el rey de Israel para siempre. Dios envió a su Hijo en cumplimiento de esa palabra. Dios envió a su Hijo en cumplimiento de la promesa que Dios hizo tiempo atrás, desde siglos pretéritos. Dios cumplió su palabra al enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Por eso, cuando Simeón, aquel anciano que estaba en el templo cuando Jesús fue llevado a ser presentado delante del Señor, cuando Simeón tomó en sus manos al niño, dijo:
movido por el Espíritu Santo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La razón por la cual Dios envió a su Hijo es en cumplimiento, es para cumplir la palabra profética, la promesa, esa promesa que corre a través de todo el Antiguo Testamento hasta llegar al momento del cumplimiento de la palabra y de la promesa profética. Porque Dios siempre cumple sus promesas, porque Dios siempre cumple su palabra. Por eso el evangelista San Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que la verdad vino por medio de Jesucristo, lo que quiere decir es que por medio de Cristo Dios cumplió su palabra, o sea, que Dios cumplió su promesa, que Dios es fiel. Cristo es la fidelidad de Dios expresada en esta tierra. Cristo es la verdad de Dios expresada en este mundo, porque Dios cumple su palabra, porque Dios cumple su promesa y la cumple en Jesucristo. El apóstol San Pablo lo dice de manera inmejorable en las palabras de 2 de Corintios capítulo 1, cuando dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa, esa promesa largamente esperada, largamente anhelada, se cumplió aquella noche de aquella primera Navidad, cuando Dios envió a su Hijo. Pero este pasaje no solamente dice la razón por la cual Dios envió a su Hijo. El pasaje también habla del momento en el cual Dios envió a su Hijo. El versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. En otras palabras, Dios envió a su Hijo en el momento preciso, en la hora adecuada. Otras versiones de la Biblia dicen, cuando llegó el plazo, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Jesucristo vino en la hora acordada y determinada por Dios. Jesucristo nació en el momento preciso, en la hora en que en el propósito soberano de Dios, Dios había determinado que el Verbo se hiciera carne, había determinado que aquel que estuvo con Él en la eternidad y en la creación se hiciera uno con nosotros y naciera en este mundo, en la hora y en el momento preciso y determinado por la voluntad soberana de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento adecuado, en el plazo fijado, Dios envió a su Hijo. Y algunos han reflexionado acerca de esto. Y han reflexionado acerca de las condiciones que se daban en el momento en que Jesús nació. Y pensando en esto que dice el versículo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, algunos han meditado en esto y han pensado en cuáles condiciones, cuán adecuadas eran las condiciones en aquella época cuando Jesús nació. Por ejemplo, algunos hablan de que en el momento en que Jesús nació, había lo que se llama en la historia la Pax X, en latín, paz, Z en español, la paz romana. O sea, el imperio romano había a fuerza, por supuesto,
había impuesto sus leyes, había impuesto su gobierno, y en todo el imperio romano, en el momento en que Jesús nace, había paz, había tranquilidad. Había una paz relativa, por supuesto, pero el mundo gozó durante décadas y décadas de una paz bastante estable, lo que significa que los predicadores y misioneros que proclamaban el evangelio podían tener una relativa seguridad de ir por los caminos y por las veredas y por las ciudades proclamando el evangelio, aprovechando el ambiente y la atmósfera de paz que había en ese momento impuesta por el imperio romano. Además, algunos dicen que el imperio romano creó en ese momento un sistema de carreteras que facilitaba el tránsito de la gente. Y es verdad que lo creó, porque muchas de esas carreteras todavía están activas y en uso en el día de hoy. Carreteras creadas, fabricadas hace 2000 años. Deberían preguntarle a ellos, ¿no?, ¿cuál fue la clave? Hace 2000 años, carreteras que están todavía allí. De manera que el Imperio Romano gozó de un sistema de comunicaciones que permitía que los predicadores pudieran transitar difundiendo la palabra de Dios. Así que algunos piensan, bueno, es verdad que ese fue el momento adecuado para que Dios enviara a su Hijo. Pero dicen más. Dicen, en ese momento en el Imperio Romano había una sola lengua. En sentido general, por supuesto. Hay que recordar que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, siglos antes, había llevado a cabo una tremenda campaña militar que lo llevó a conquistar no solamente Europa, sino el norte del África y el Medio Oriente, llegando incluso hasta el lejano Oriente, porque llegó hasta la India. Pero Alejandro el Grande no solamente llevó su campaña militar y su sistema político, sino que llevó la cultura helénica, o sea, la cultura griega, a esos contornos, a esas ciudades. Se dice que Alejandro era un misionero, comillas, ¿no?, un misionero de la cultura griega. Hay que recordar que Alejandro fue educado por Aristóteles, de manera que tenía dentro de sí la obsesión por la difusión de la cultura y el idioma griego. Entonces, en toda esa zona, la cuenca del Mediterráneo, el Medio Oriente cercano, se hablaba ya en ese tiempo la lengua griega, que por supuesto se hablaban también los idiomas locales, las lenguas locales, pero se hablaba el idioma universal de esa época, que era el griego, lo cual facilitaba que la gente pudiera entender el mensaje escrito y hablado de los predicadores del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, algunos reflexionan, ciertamente ese fue el momento preciso cuando vino el cumplimiento del tiempo, la mejor hora para que el Hijo de Dios se hiciera presente en el escenario del mundo. Pero algunos dicen algo más. Algunos dicen algo interesante. Estuve leyendo en estos días que alguien anotaba, y pensando en esto que dice la Biblia, alguien anotaba el siguiente dato. Decía que en el mundo han existido, escuche bien, desde Adán y Eva para acá, desde la primera pareja, desde el primer hombre y mujer, para nuestros días, en el mundo han existido, dice, según los cálculos de estos científicos, han existido 105.000 millones de seres humanos. 105.000 millones de habitantes han existido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Pero el momento en que Jesús nació, solamente de esos 105.000 millones habían vivido sobre la faz de la tierra el 2%. Lo que significa que el otro 98% ha existido después del nacimiento de Jesucristo. Lo que les da la oportunidad al gran grueso de la historia de la humanidad, de los habitantes de la humanidad,
a escuchar y a responder al mensaje del Evangelio. Así que algunos concluyen, ciertamente Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando fue el plazo adecuado, cuando fue la hora precisa, cuando fue el momento adecuado. Dios envió a su Hijo. Pero fuera de todas esas consideraciones, mis hermanos, la verdad es que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, en respuesta a su sola soberana voluntad, a su determinación soberana, a su propósito de gracia. Dios envió a su Hijo según su plan en el momento adecuado, cuando se cumplió el plazo, en la hora de Dios. Porque como decía la hermana Chabela, mi maestra de la escuela dominical, y la maestra de Ketty también, maestra de la escuela dominical cuando éramos adolescentes, Dios no es ni antes ni después, sino en la hora precisa. Dios no es ni antes ni después, sino en el momento. Recuérdalo siempre, que Dios va a actuar en tu vida no antes ni después, sino cuando tiene que hacerlo. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, porque Dios es soberano, Dios de gracia. Pero la Biblia no solamente dice en este pasaje, o nos muestra en este pasaje, no solo la razón por la cual Dios envió a su Hijo, no solo el momento en el cual Dios envió a su Hijo, el cumplimiento del tiempo, sino la manera como Dios envió a su Hijo. Porque el verso 4 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, cuando la Biblia habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, está hablando de su plena divinidad. Cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, lo dice en un sentido muy particular. Cristo es el Hijo de Dios no en el mismo sentido en que usted y yo somos hijos de Dios, sino que en un sentido muy particular. Lo dice como sinónimo de su naturaleza divina. Lo dice como expresión de su naturaleza de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, cuando Dios, dice la Biblia, llama a Jesucristo el Hijo de Dios, está hablando de su naturaleza divina, de que Cristo es Dios. Tal como lo muestra San Juan capítulo 5, verso 18. Juan 5, 18 dice, y si quiere leemos el 17, ¿no? Juan 5, 17 y 18 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, atención a esto, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, cuando los judíos escuchaban que Jesús decía que Dios era su Padre y que Él era el Hijo de Dios, ellos entendían que Jesús estaba haciéndose igual a Dios, y efectivamente así era. Es decir, la expresión el Hijo de Dios significa aquel que es uno con Dios, que es de la naturaleza de Dios, que es Dios. Así que el pasaje está hablando de la plena divinidad de Cristo, pero ante todo el pasaje está hablando de la plena humanidad de Cristo. El pasaje dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese versículo subraya la plena humanidad de Jesús. Cristo es Dios, pero Cristo es hombre. Cristo es plenamente Dios, pero Cristo es plenamente hombre. No hay nada semejante en la naturaleza del mundo creado cuando hablamos de Dios. No podemos
asimilarlo o no podemos asemejarlo a ninguna otra cosa. Él es Dios, plenamente Dios, y Él es hombre, plenamente hombre. Aunque en estos días la herejía más popular en cuanto a la naturaleza de Jesucristo tiene que ver con aquellos que niegan su divinidad, como hacen los testigos de Jehová. En la época en que se escribió el Nuevo Testamento, había otra herejía que negaba su humanidad. Algunos decían que Jesucristo no era realmente humano, hombre, sino que Él lo que tenía era la apariencia de la humanidad. Otros decían que el verbo de Dios, el verbo divino, se había encarnado en Jesús en el momento del bautismo, pero que cuando fue a la cruz, ese verbo divino salió de Jesús y solamente quedó el hombre Jesús. De modo que negaban la plena integración de ambas naturalezas. Por eso los escritores del Nuevo Testamento combaten tanto la herejía de aquellos que negaban la plena divinidad de Jesús, como también la de aquellos que negaban la plena humanidad. Así, el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, mire conmigo, primera de Juan, capítulo 4, los primeros 2 versículos. El apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, capítulo 4, versos 1 y 2, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora mire el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La Biblia dice en este lugar, hermanos, que aquellos que niegan la plena humanidad de Jesús están realmente promoviendo una doctrina absolutamente falsa. Dios envió a su Hijo encarnándose en la Virgen María. Dios envió a su Hijo para convertirse en uno de nosotros. Dios envió a su Hijo para ser humano, un ser humano, un hombre como nosotros. Dios envió a su Hijo concibiéndolo por la acción milagrosa del Espíritu Santo en el seno de María. Pero esa criatura concebida de manera milagrosa fue creciendo en el vientre de la Virgen María, nació como nacen todos los seres humanos, fue un bebé pequeñito, fue creciendo como un niño normal, como un adolescente, llegó a ser un hombre que trabajó con sus propias manos y finalmente él fue un hombre como nosotros, que llevó las limitaciones en gran medida de nuestra humanidad, que también sufrió hambre, que sufrió sed, que sufrió cansancio, que llevó las angustias del ser humano para poder identificarse con esta humanidad necesitada y caída. Como han dicho los teólogos, necesitaba ser Dios para poder realizar la obra de la salvación, pero también necesitaba ser hombre para poder identificarse con una humanidad pecadora y poder realizar el sacrificio vicario del cual nos habla la Biblia. El autor de los Hebreos, capítulo 2, versículo 16 al 18 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino fue un ángel que socorrió a los ángeles,
sino que socorrió la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el capítulo 4 de esa misma epístola dice en el verso número 15 que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, y por eso mismo puede ser constituido como el sumo sacerdote de aquellos que buscan a Dios. Este pasaje dice y habla de la manera como Dios envió a su Hijo, llevándolo a la plena humanidad para identificarse compasivamente con los hombres y mujeres necesitados de la gracia de Dios. Los creyentes adoramos al Señor y agradecemos a Dios por la gracia y la compasión de Dios al hacerse uno con nosotros y venir a esta tierra para realizar su obra gloriosa de gracia. Como ha dicho alguien, y lo he mencionado otras veces, lo más importante en la historia de la humanidad no es que el hombre haya ido a la luna, sino que Dios vino a la tierra. Pero este pasaje no solamente menciona la razón por la que Dios envió a su Hijo, no solo habla del momento en que Dios envió a su Hijo, no solo explica la manera como Dios envió a su Hijo, sino que además, finalmente, habla del propósito para el cual Dios envió a su Hijo. El verso 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios envió a su Hijo para que nosotros fuéramos redimidos. Y la palabra redimido significa lo mismo que rescatado. Rescatados, redimidos. Pablo está empleando el vocablo en boga en aquella época, un vocablo utilizado en las negociaciones de la esclavitud, esa odiosa institución de la esclavitud, cuando alguien podía comprar a una persona y liberarla o traerla consigo para que le sirviera. El apóstol está utilizando esta misma palabra que se repite o se menciona antes en el capítulo 3, versículo 13, y cuando habla de redención está diciendo que el Señor nos ha rescatado. Nos ha rescatado de la culpa del pecado. Somos perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Somos, dice la Biblia, justificados a través de la obra de Cristo en la cruz. Cuando alguien es justificado, en el lenguaje de las leyes de aquella época, cuando alguien es justificado se está declarando como no culpable. En una corte, cuando alguien es declarado no culpable, se le está justificando. Ese es el sentido de la frase, de la palabra de Pablo en este pasaje. Lo que la Biblia dice entonces es
que Cristo nos ha redimido a través de su sacrificio y que por cuanto nos ha redimido de la culpa del pecado, ahora usted y yo, delante del juez, el supremo juez del universo, somos declarados no culpables, porque la culpa tuya y la mía la cargó Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos declarados no culpables, porque Cristo pagó nuestra deuda, la deuda de nuestra culpa y nuestro pecado. Jesucristo lo pagó y ahora usted tiene la oportunidad de ser perdonado y de ser justificado por la gracia de Dios. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay ninguna cantidad de obras de misericordia, no hay ninguna cantidad de acciones morales buenas, no hay ninguna cantidad de limosnas o ayunos que tú realices que puedan darte el perdón de tus pecados. El perdón de tus pecados lo da Cristo Jesús, porque Cristo cargó con tu culpa y ahora te ofrece el regalo del perdón y la justificación por la obra, por la gracia, por la sangre derramada en el Calvario. Y si en el día de hoy todavía no has recibido esta justificación de gracia, este perdón de pecados, si todavía no has sido redimido de la culpa del pecado, en el día de hoy puedes ser redimido, puedes recibir ese regalo. Cristo nos ha redimido no solamente de la culpa, sino también de la esclavitud. El pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Cristo Jesús ha roto las cadenas de la esclavitud para que nosotros podamos tener libertad para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra lo declara claramente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, la Biblia dice en el verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y en el verso 22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Jesucristo nos liberta de la esclavitud del pecado. La obra poderosa de Jesús en la cruz del Calvario nos ha liberado. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Cristo nos quita el yugo de la esclavitud. Cristo nos quita la tiranía, nos liberta de la cárcel, de la tiranía del pecado, nos hace libres para vivir vidas conformes a la voluntad de Dios. Dios envió a su Hijo para redimirnos de la culpa y la esclavitud del pecado. Pero también la Biblia muestra en este lugar que Dios envió a su Hijo no solamente para redimirnos, sino para adoptarnos. El verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, atención, la adopción de hijos. Cuando usted recibe el beneficio de la salvación, cuando recibe el beneficio de la gracia de Dios en su corazón, la Biblia dice que Dios lo adopta a usted como su hijo. Dios envió a su Hijo
para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Ahora, algunas personas piensan, y el concepto popular es que toda la gente, todo el mundo es hijo de Dios. Bueno, si estuviéramos hablando de la creación, el hecho de ser creados por Dios, en un sentido amplio, en un sentido general, podría ser cierto. Sin embargo, cuando la Biblia habla de convertirnos en hijos de Dios, no está hablando de ese proceso natural de nacimiento físico en el mundo, está hablando de otra cosa, está hablando de un proceso espiritual, de nacimiento espiritual en la gracia de Dios. Por lo tanto, somos hechos hijos de Dios cuando a través del arrepentimiento de la fe en Jesucristo recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. El evangelista San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice estas palabras: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, atención, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia que a los que le recibieron, sinónimo de creer, los que creen en su nombre, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Ahora miren el versículo siguiente. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Es decir, no es por la generación física cuando nacemos en el mundo que nos convertimos en hijos de Dios, es por la generación espiritual, cuando por la obra de Dios en nuestro corazón nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. La Biblia dice que somos hechos hijos de Dios por la fe en Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es a través de la fe en Cristo, de la fe en la sangre de Jesucristo, de la fe en el sacrificio de Jesucristo, de la fe en la obra de Cristo, como somos hechos hijos de Dios, como dice claramente la palabra de Dios. Somos hechos hijos de Dios, somos adoptados por Dios. Ahora, el término adoptado tiene algunas limitaciones cuando pensamos en la adopción que Dios hace de nosotros como sus hijos. Por supuesto, Pablo está hablando del hecho de que al momento en que Dios nos adopta, legalmente, desde el punto de vista espiritual, pertenecemos a Dios, somos miembros de la familia de Dios. Cuando alguien adopta a un hijo, ese hijo es legalmente hijo de esos padres. Ellos son sus padres legales. En este sentido, Pablo usa la palabra para señalar que Dios nos ha adoptado, nos ha traído para ser sus hijos. Sin embargo, la palabra adopción, cuando la pensamos en términos de la naturaleza humana, no abarca todo el sentido que incluye la Biblia cuando hablamos de hacernos hijos de Dios. Porque cuando usted adopta a un hijo, ese hijo no tiene sus genes. La genética suya no está en esos hijos. Entonces esa es la diferencia entre la adopción humana y la adopción divina. Cuando Dios nos adopta como sus hijos, Él nos imparte, comillas, su genética espiritual. En otras palabras, Dios no solamente nos justifica por fuera, sino que nos transforma por dentro. Dios no solamente nos adopta por fuera, sino que nos cambia por dentro. Dios no solamente nos llama a pertenecer a su familia, sino que al mismo tiempo Él nos regenera, nos da su naturaleza espiritual para que habite en nuestro corazón. Segundo de Pedro,
capítulo 1. El apóstol Pedro, Pablo, el teólogo de los protestantes, dijo un católico. El apóstol Pedro dice, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, atención, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice la Biblia en ese lugar que los creyentes son participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios ha puesto su naturaleza en nuestro corazón. Cuando Dios nos hace sus hijos, Él pone en nosotros un cambio, una transformación, una vida nueva, algo diferente. Nace el aliento de vida de Dios, nace en el corazón y hace que nosotros nazcamos de nuevo. Así que Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Además, Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. El verso dice, 5 y 6, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, verso 6, y por cuanto sois hijos, atención, Dios envió a vuestros corazones, atención, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. Abba. Abba es una expresión aramea. Pablo está insertando en el texto griego una expresión aramea. El arameo era el idioma que se hablaba en Israel en los tiempos de Jesús. Y la palabra Abba significa padre o significa, a ver, para decirlo en español, sería algo así como papi, hablando de su papá, o daddy en inglés. Es decir, es una expresión cariñosa para hablar de su papá. Así que dice el texto que el Espíritu Santo se nos da y por eso podemos llamar Abba al Señor. Podemos llamarle Padre, Daddy, Papi, a Dios. Algunos hermanos de nuestra iglesia, y quiero decirles que a mí me gusta escuchar eso cuando oigo las oraciones de algunos hermanos de la iglesia que le dicen a Dios, usted. Señor, usted. Porque estos hermanos están acostumbrados seguramente a llamarle a su papá o estaban acostumbrados a llamarle a su papá usted. Una señal de respeto. Y a mí me gusta, la verdad, cuando escucho a hermanos orando de esa manera. Pero de todas formas, la Biblia nos autoriza para que usemos términos de cariño y de amor y de confianza hacia el Señor. Podemos acercarnos como un niño se acerca a su papá y le dice, Daddy, papi, con cariño, porque Dios es nuestro Padre y el Espíritu Santo está en el corazón para eso, para que con ternura nos acerquemos al Señor. Dios envió a su Hijo para que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón, porque es la obra del Espíritu Santo la que transforma. Es la obra del Espíritu Santo la que nos hace nacer de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo la que nos da un corazón nuevo. Es la obra del Espíritu Santo la que nos ayuda a caminar como cristianos en esta vida. No somos nosotros solos. Cuando alguien recibe a Cristo, no está solo. No es usted, repito 1000 veces, no es usted llevando la religión, es Cristo llevándola a usted a través del Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Así que al momento de recibir a Cristo, escúchame bien, Dios envía a tu corazón el Espíritu Santo. Quiero subrayar 2 cosas. He oído a algunos hermanos muy respetables
predicadores con los que yo no me puedo colocar al lado. Decir, sin embargo, y quiero corregir esa declaración en nuestro ambiente, ¿no? Acá. Decir que no es propio decir que Cristo venga al corazón, porque esa es una expresión, dicen ellos, muy mística. Si fuera así, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que la que es muy mística es la Biblia. Porque es la Biblia la que dice en este pasaje que Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. Porque ¿dónde es que recibimos a Jesucristo si no podemos decir que es en el corazón? ¿A dónde? Y por si acaso no fuera suficiente mis limitadas palabras, entonces volvamos a la Escritura en el capítulo 3 de Efesios, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y yo digo esto con todo respeto de los que piensan de forma contraria, porque yo he visto declaraciones públicas hechas en Facebook, la teología de Facebook, diciendo que no es propio decir que recibo a Cristo en mi corazón. Yo creo que es muy propio. Primero, porque Juan 1:12 indica que recibir es sinónimo de creer. Y segundo, en el corazón, porque aquí dice la Biblia, habite Cristo en el corazón. Cerrado este tema, vayamos al otro. El hecho de que ciertamente al momento de que Cristo viene a tu corazón, Dios, dice la Biblia, envía el Espíritu Santo a tu corazón. Gálatas 3:26 dice, y por cuanto sois hijos, pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y entonces Gálatas 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Lo que quiere decir que al momento en que tú por la fe y el arrepentimiento recibes a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón. Porque ¿de qué otra manera viene Cristo a tu vida sino por medio del Espíritu Santo? ¿Quién es que hace la obra en el corazón si no es el Espíritu Santo? Sin temblar y brincar y sin revolcarte en el piso, nada de eso. Porque hay hermanos que piensan, hay hermanos que me han antes dudas, y yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, si tú eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Si tú no eres cristiano, no tienes el Espíritu Santo, no hay vuelta floja. Si Cristo está en tu corazón, tienes el Espíritu Santo. Si Cristo no está en tu corazón, no tienes el Espíritu Santo. No hay más que hablar. Por la palabra. Si otros quieren basar sus doctrinas en la experiencia, es otra cosa. Nosotros tenemos que basar la doctrina no en la experiencia, sino en la palabra. Y la experiencia la medimos por la palabra. Y si no cuadra, hay que dejar la experiencia afuera y quedarnos con la palabra. El Espíritu Santo mora en el corazón de aquel que recibe a Jesús como su Salvador personal. Y digo, si Dios quiere que usted tiemble y brinque, ya pues, es otra cosa, yo no me voy a meter en eso, ¿no? Eso es problema suyo. ¿Dónde está María? Allá atrás. Bueno. Qué cosa. Entonces, mis hermanos, la palabra dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que fuéramos redimidos, para redimirnos, para adoptarnos, para que recibiéramos el Espíritu Santo
Y para, finalmente, verso 7, para que recibiéramos la herencia. Así que ya no eres esclavo, verso 7, sino hijo, y si hijo también, atención, heredero de Dios, por medio de Cristo. Cuando uno es convertido, escúchame bien, cuando uno es convertido en un hijo de Dios, uno es inmediatamente heredero de las promesas de Dios, heredero del reino de Dios, heredero de la palabra de Dios, heredero de la vida eterna que Dios nos ofrece en Jesucristo. El apóstol Pablo llega a decir y a reiterar esa verdad en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, Pablo está hablando acerca de nuestra condición de hijos de Dios. Y dice la Biblia, en un versículo muy semejante al que acabamos de leer, verso 15, quiero leer desde el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, atención, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seáis glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado. Gloria a Dios. Los creyentes son herederos de la promesa de la vida eterna. Una herencia gloriosa, permanente, eterna, duradera, para siempre. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Atención a esto, para una herencia, atención, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una herencia que no puede ser contaminada, que no puede ser marchitada, que no puede ser destruida, una herencia permanente, segura y eterna en los cielos. Porque somos adoptados hijos de Dios. Cuando somos adoptados hijos de Dios, somos herederos de Dios. El emperador Julio César no tuvo hijos propios, pero él adoptó a su sobrino nieto como su hijo. Y su sobrino nieto heredó no solamente sus bienes y fortuna, sino su imperio. Este fue Augusto César, el que después adoptó el nombre de Augusto César, que llegó a ser un gran emperador. Cuando somos adoptados, hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos, del reino de Dios, un reino que no puede ser destruido, que está guardado y asegurado en las manos del Señor. Porque las herencias humanas pueden destruirse y acabarse. Mi abuela y sus hermanos, mi abuela materna y sus hermanos recibieron una herencia. Pero uno de los hermanos, que no tenía un corazón muy bueno, engañó al resto y se apropió de la herencia. Le hizo firmar documentos a la hermana, mi abuela, y él se quedó con la parte de la herencia que le tocaba a ella. Se fue a vivir su vida por el mundo, a disfrutar de una herencia no muy bien habida. Pero al pasar los años,
le pasó como al hijo pródigo. Se le acabó el dinero, se le acabó la fortuna, se le acabaron los amigos, se le acabó la salud. Y fue a parar a la casa de la abuela, quien lo recibió, lo atendió hasta el día en que él cerró los ojos. Porque las herencias humanas pueden pasar de una mano a otra, las herencias humanas pueden destruirse y acabarse, pero la herencia que Dios te da a través de Jesucristo permanece para siempre. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria al Señor. Esa es la seguridad que tiene todo creyente en Jesucristo. La misma seguridad que tuvo nuestra hermana Janet Alviares, quien me decía de su paz y reflejaba sin decírmelo tranquilidad y paz. Y su preocupación no era que se iba a morir porque sabía que se iba a morir. Habló conmigo, pero no preocupada porque se iba a morir porque ella estaba segura y estaba tranquila, sino porque quería que su familia supiera que ella estaría bien, y ella quería que su familia también estuviera tranquila y en paz. Porque aquellos que creen en Jesucristo tienen seguridad eterna, herencia eterna, guardada por el poder de Dios. Si tú eres un creyente, si tú has recibido a Jesús, esa es la seguridad que tú tienes, esa es la herencia que tú tienes, esa es la posesión que Dios te dará cuando llegue la hora final en tu vida. Pero si en el día de hoy todavía no has tenido esa seguridad, no tienes esa segura experiencia de recibir a Cristo y recibir la herencia, de asegurar que tienes una herencia en tu corazón, entonces hoy tú puedes arrepentirte de tus pecados y decirle a Cristo: Señor, sálvame, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Esa parábola que Jesús narró retrata perfectamente lo que este pasaje dice. Después de haber enviado a sus siervos, los profetas, al mundo, Dios envió a su Hijo. Lo envió en el momento preciso, en la hora adecuada, para redimirnos, para perdonarnos, para salvarnos, para adoptarnos, para darnos una herencia eterna. En el día de hoy, tú puedes y debes decirle a Cristo, si aún no lo has hecho: yo me arrepiento de mis pecados, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo quiero también tener esta herencia, una herencia reservada por la gracia de Dios, para aquellos que claman y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Esta es la palabra de Dios. En el día de hoy, si tú has entendido esta palabra, es porque el Señor te ha ayudado a entenderla. Por lo tanto, en el día de hoy tú puedes hoy también decir: Señor, sí, yo oigo tu llamado, tu voz, tu invitación. Yo reconozco mis pecados y yo pido que tú, Señor, me salves y me des vida eterna y abundante, y el Señor lo hará en este día, en tu corazón.